Los estándares internacionales en la estructuración de portafolios son los Policy Benchmark. Vamos a ver algo muy sencillo, como la introducción al marco teórico sobre esto. Y esto es muy importante porque nos centra desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista de la consultoría y desde el punto de vista de la gestión, que detrás hay como unos estándares internacionales al respecto. Vamos a ver la administración de portafolios como un proceso y pues esto para quienes están acá y quieren en un futuro pues ser estructurales de portafolio es muy importante ver esto, cuál sería como los pasos o el proceso de definición de un policy benchmark y cuál sería como esa columna vertebral. Primero vamos a ver estas tres instituciones muy importantes desde la práctica, la academia y los reguladores. ¿Qué es todo lo que regula la estructuración de un portafolio? Hay unos documentos muy interesantes de CFA, que es Management Investment Portfolios as a Dynamic Process. IOSCO también habla sobre los principios de los benchmarks o de los portafolios, al igual que la Reserva Federal de Nueva York y los reglamentos pues, sobre los índices utilizados como referencia para medir la rentabilidad de los fondos de inversión. Entonces, tenemos que entender que la administración de portafolios, ¿cierto? La administración de portafolios tiene que verse como un proceso de negocio. No es que yo estructure un portafolio y haga esa receta echando los activos que yo quiera meter sin un proceso como tal, porque si no tengo un proceso, los resultados no pueden ser los esperados. Entonces, la administración de portafolios de inversión debe entenderse como un proceso empresarial que tiene un conjunto de pasos integrados de forma consistente para crear y mantener un portafolio, que es combinación de activos que sea apropiado para cumplir con las metas definidas de un cliente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto nos va a dar a nosotros pues esa hoja de ruta para llegar al mejor portafolio posible que cumpla los objetivos de largo plazo. Es diferente hacer trading y otra a estructurar portafolios. El portafolio me da a mí cómo yo llego a la meta de mi cliente o a la meta personal o patrimonial que yo quiero tener en el largo plazo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo. Tenemos tres partes en la planeación, viendo como un proceso. Está la planeación, la ejecución y la retroalimentación. Una de las partes más importantes dentro de la planeación es preguntarle a mi cliente, oiga, ¿cuáles son los objetivos que yo tengo? ¿Cuáles son los objetivos de rentabilidad que yo tengo? Por ejemplo, si yo soy un pensionado, pues yo siempre quiero rentar por encima de la inflación, mis ahorros. Entonces ya tengo un objetivo de inflación más unos puntos, ¿cierto? Si yo estoy creciendo patrimonialmente o estoy en mi inicio de vida patrimonial, hombre, tengo que meterle mayor riesgo porque debo llegar y tengo unos objetivos de largo plazo. Entonces, eso es muy importante saber dónde estoy. Restricciones y preferencias del inversionista. Esto hace referencia, hombre, este inversionista, ¿qué preferencias tiene? Si es un inversionista de alto riesgo, pues debo invertir en activos de alto riesgo y a mí no me sirve para nada tener mucha liquidez, porque yo estoy pensando en el largo plazo y soy un perfil de riesgo. Si yo soy un perfil conservador, pues debo tener activos conservadores, debo tener algo en activos de money markets y demás. Eso es muy importante verlo. Bien, por otro lado, yo debo empezar a ver qué expectativas de mercado tengo. Cómo, de acuerdo a lo que yo lea de mis análisis o lo que dicen los analistas, qué pienso en el largo plazo, qué consideraciones de tipo, hay de tipo económico, político y sectorial. Político es lo que estamos viendo ahorita y miren cómo si uno estuviese hace 6 meses empezando a estructurar portafolios y ver cómo podía Colombia tomar un rumbo totalmente diferente al que llevaba, sus portafolios pudiesen haber cambiado la estructuración, una estructuración en protección del riesgo local, ¿cierto? Eso hace parte de la planeación y eso está encaminado en la estrategia de un portafolio o lo que se llamaría el Investment Policy Statement o la política del portafolio. Y esto es muy importante verlo, ¿cierto? Porque de acuerdo a la política es con que yo voy a cumplir mis metas.
Y así es como, pues digamos, nosotros trabajamos para nuestros clientes y ustedes cuando estructuren a nivel interno en sus portafolios pueden tomar esta hoja de ruta. Luego viene una parte muy importante que es la ejecución y la retroalimentación y es ver cómo yo construyo este portafolio, cómo llego a ese punto de construir el portafolio que yo quiero mediante una alocación de activos, monitoreando qué quiere el inversionista, cómo está el mercado, y ahí yo puedo llegar a tener el mejor portafolio posible. Luego viene toda la ejecución y estar encima de que ese portafolio tiene esa hoja de ruta que yo tengo. Por lo cual, la estructuración de un portafolio es como construir un buque y eso se llama la estrategia general del portafolio o el Strategic Asset Allocation. Debe siempre ir en busca de los objetivos del inversionista y esa es la forma en que yo llego, lo ejecuto y empiezo a retroalimentar, rebalancearlo, ver si hay algún tipo de cambios al respecto en la política. Bien, ¿qué debe entenderse como el Investment Policy Statement? Miren, cuando ustedes construyen un portafolio, uno solo hace unos reglamentos o unas reglas, pero uno debe tener en cuenta diferentes partes, los objetivos de retorno, los objetivos de riesgo, qué restricciones adicionales tiene el cliente o qué restricciones tengo yo. Por ejemplo, que yo no quiero invertir en sector real o en entidades o en equity local más del 20%. Esta es una restricción, ¿cierto? Debo tener en cuenta cuáles son los tipos de activos o los asset classes que más entran al perfil de riesgo que yo tengo. Si yo soy un perfil de riesgo conservador, pues mi asset class hedge funds no va a entrar. No van a entrar mis activos con unas volatilidades altas, ¿cierto? Ahí no va a ser juego. Pero si yo soy de mayor riesgo, ahí sí le puedo meter hedge fund, commodities, materias primas, private equity y demás. Es lo que haga match con mis objetivos de riesgo, objetivos de retorno. Por eso es que es tan importante que todo eso quede hecho. Y otra cosa, establecer políticas de rebalanceo, establecer políticas de medición, porque lo que no se mide no se mejora, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de lo que yo voy a tener. Una vez tenga eso, yo voy a tener mi Strategic Asset Allocation o ya mi portafolio como tal. Ya lo tengo claro. Ahora es cómo llego a lo correcto que debo tener ahí. Entonces, para eso hemos definido que hay un paso a paso en el proceso de la estructuración de portafolios de inversión. Este paso a paso funciona de la siguiente manera. Primero, y me parece muy importante, es la definición de los objetivos de inversión. Cuando usted vaya a estructurar un portafolio de inversión, debe definir el objetivo, pero antes es el primer paso para modelar el portafolio. Segundo, yo debo determinar la tolerancia al riesgo que tiene mi cliente o que tengo yo, ¿cierto? Para poder, de acuerdo a eso, establecer los objetivos, el apetito de riesgo que yo tengo o el apetito de riesgo que yo quiero lograr o el objetivo de riesgo. Después de esto, debo pasar a definir el horizonte de tiempo. Si yo estoy jugado en que yo necesito esa plata para unos estudios el próximo año y sí o sí tengo que cumplir con las obligaciones financieras, pues mi perfil de riesgo, mi horizonte de tiempo va asociado al riesgo. Entonces, debería tomar títulos de 1 año, de 2 años, ricos en renta fija, con poca volatilidad, etcétera, para poder cumplir eso. Pero si mis estudios son en el exterior, ¿cierto? Debería tener un portafolio rico en moneda extranjera, porque al final me voy a gastar la moneda extranjera. Entonces, lo que yo quiero es cubrir ese riesgo de depreciación del peso en caso de verse, porque igual si voy a pagar afuera, voy a pagar en los dólares o en los euros, pero puedo tener un portafolio que me apuntale o me mejore la rentabilidad de eso. Digamos por ese lado. Segundo, o cuarto paso, las necesidades de liquidez de un portafolio son muy importantes, ¿cierto? Porque eso es clave para entender cuánto se necesita. Si yo necesito retirar algo de dinero o una mesada, pues simplemente aumento de liquidez. Si no necesito la liquidez, no necesito plata, porque voy a meter plata en un money market. Voy a empezar a perder, digamos, rentabilidad potencial. Otro paso muy, muy importante es entender
las categorías de activos donde yo me voy a meter, entender qué es el equity, entender qué es la renta fija local, la renta fija internacional, qué son los CDTs a tasa fija o los indexados. Eso es muy importante porque el entendimiento de eso me va a permitir a mí tener los mejores ingredientes para tener el mejor portafolio posible. Luego, yo debo tener unas restricciones que yo elaboré en mi Investment Policy Statement. Por ejemplo, que no todo esté en renta fija, porque mi portafolio es un portafolio, yo soy pensionado y debo tener, son activos indexados a la inflación. Todas esas reglas de juego yo las debo traer. Y aquí viene un paso muy importante, que es la construcción del portafolio. Y la construcción del portafolio lo hago a través de métodos cuantitativos y de modelos para optimizar el portafolio. Una vez yo tenga la optimización de este portafolio, debo poder seleccionar el mejor portafolio. Pero le aseguro que si usted ha hecho los 6 pasos anteriores, toda esa frontera eficiente o ese portafolio eficiente cumple lo anterior. Entonces está teniendo lo mejor en los puntos de la curva. Luego ya debe seleccionar usted el portafolio que mejor le convenga a sus objetivos. Mira esa receta, ¿cierto? Y lo logra. La construcción del portafolio debe tener lo siguiente: esas políticas de ese Investment Policy Statement, todos los activos que usted quiere meter o categorías de activos o asset classes, los debe tener. El Asset Allocation Process, todos esos 8 pasos deben estar en conjunto, entran a un proceso de optimización y luego de ese proceso de optimización usted va a tener la receta, va a tener la mejor composición posible que le va a llevar a cumplir sus objetivos de largo plazo, de ese portafolio meta, de ese ahorro, de esa inversión. Y así es como hay que verlo, como todo un proceso. No es que usted metió huevos y no supo que mezcló ni nada. La mezcla correcta la dan todos esos pasos que vimos anteriormente. Entonces, el benchmark o ese portafolio es la representación cuantitativa de todo lo que usted desea y que busca cumplir sus objetivos de largo plazo. Y debe ser entendido como la columna vertebral de cualquier programa de inversión. Si ustedes compran fondos de inversión, deben ustedes preguntarle al que le está vendiendo el fondo de inversión: ¿usted tiene una política de un portafolio? Si le dice, sí, es que tengo el reglamento, eso no es una política, la política tiene más cosas y eso es muy importante. Y eso va a diferenciar la selección de un gestor. ¿Listo? Entonces, si ustedes compran un fondo, un FIC o demás, pregunten, ustedes son clientes, si lo van a construir el portafolio, el policy management, esa política es la columna vertebral, va a tener variaciones. Claro, porque es que los mares son agitados o no, pero usted, su buque o su gran barco o el policy venture lo va a llevar al objetivo que quiere. Claro, habrán meses en los que usted ponga velas o recoja velas de acuerdo y eso va a tener esos máximos y esos mínimos que puede tener en cada activo de acuerdo a cómo usted vea el mercado. ¿Listo? ¿Qué se recomienda? Que cada 6 meses usted vea si está cumpliendo sus objetivos de largo plazo o los objetivos que se trazó. Si no, se recomienda hacer un rebalanceo, volver a hacer todo el mismo proceso y eso nos permite a nosotros hacer ese seguimiento. Esto es muy importante. ¿Qué debe tener un policy benchmark? Debe ser sin ambigüedades, debe ser claro, concreto, debe tener la capacidad de invertirse, debe ser adecuado, tiene que reflejar las expectativas de largo plazo. Usted lo tiene que especificar y debe haber un responsable dentro de su equipo o el área de asset management que le está gestionando usted. Debe tener una metodología sólida, replicable y documentada. Si usted se va de un gestor, poder llevar su producto a otro gestor, o si usted es estructurador, la debe tener, porque esto es bueno, porque usted documentó todo un proceso. Debe también tener la mayor cantidad de datos posibles. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista cuantitativo, entre más datos yo tenga, mis modelos pueden ser más eficientes.
Si yo estructuro con los datos del 2022, pues nadie no va a comprar ningún tipo de activo. Por eso es que yo debo es pensar en largo plazo y también tener bastantes datos. ¿Cuáles son los principios? Vamos a, de esos activos que nosotros tenemos, de esas categorías de activos, los activos deben ser homogéneos, deben ser mutuamente excluyentes, deben generar diversificación. Por ejemplo, el equity es diferente al fixed income, son dos tipos de activos diferentes, son mutuamente excluyentes y generan diversificación. Debe ser elaborado por un tercero independiente. Y aquí nosotros en Elemento Alfa, para nuestros clientes, tenemos asset class diseñados por FTSE Russell. Y eso le da una garantía de que usted puede tener los mejores índices para construir un portafolio. Nuestros clientes lo tienen y pues una vez esto acá, los que quieran trabajar con nosotros lo van a tener gratuito, ¿cierto? Porque hace parte del proceso de inversión. No tenemos que comprar, hacer clases ni nada, ya están para nuestros clientes de Elemento Alfa. Y tienen que ser elaborados por un tercero independiente. ¿Por qué? Porque hay estándares internacionales para hacerlo. Y FTSE Russell es uno de los más grandes indexed maker que existen en el mundo. Otra cosa, cuando yo elaboro un portafolio, un peer group no es un benchmark. Que yo me compare con mis pares, sí, pero yo debo tener un benchmark que me diga a mí hacia dónde voy a llegar, porque es mi portafolio o es lo que yo quiero comprar. ¿Listo? Eso es muy importante. Cuando usted vaya a un gestor, y digamos pasa aquí en los FIX, el gestor les dice a ustedes, pues que, mire, le estamos ganando al peer group. Sí, es chévere, le está ganando a la industria. Pero es que eso no es un policy benchmark. Usted está descompitiendo, pero no es los reflejos de los reglamentos, de lo que quiere el cliente. Y eso es muy importante para profesionalizar el mercado. Y cuando ustedes estructuren de acuerdo a lo que quiera el cliente, a los objetivos. Que se comparen contra su competencia. Es totalmente válido. ¿Listo? Hay algo muy importante y esto eleva los estándares. Es que Norges Bank, uno de los fondos soberanos más grandes de inversión, él dice que los determinantes del performance de un portafolio es el asset class selection, todo lo que vimos ahorita, en un 94%. Un 4% es el security selection y un 2% el market timing. Eso quiere decir que si yo estructuro bien mi buque o mi portafolio, no necesariamente tengo que estar tradeándolos todos los días. Puedo estar viendo el seguimiento. Claro, puedo hacer táctica de un mes a otro de acuerdo a las condiciones para moverme. Pero si lo estructuro bien, voy a llegar a los retornos objetivos de largo plazo. ¿Cuáles son los estándares internacionales? Pues basados en eso, Elemento Alfa comulga con esas mejores prácticas y elaboramos una lista de chequeo muy importante para la estructuración de portafolios. Primero, esta lista de chequeo es que el administrador tiene la responsabilidad principal en todos los aspectos de la determinación del policy benchmark. Si ustedes compran un portafolio o un FIC, el administrador debe tener esa responsabilidad de ese policy benchmark. Si ustedes son estructuradores, ustedes tienen esa responsabilidad en todos los aspectos, en todos esos pasos. Tiene que ser una representación confiable de los mandatos y reglamentos del cliente. Esto es muy importante, porque el cliente tiene una necesidad, yo debo volvérselo a un portafolio y ustedes como clientes lo deben, como estructuradores lo deben hacer y como clientes lo deben pedir. Es muy importante que se construyan las etapas que nosotros vimos, porque eso le da la posibilidad de tener lo mejor en el proceso de selección de los activos. Eso es muy importante. La responsabilidad, el administrador debe desarrollar un proceso para hacer seguimiento, medición y control y rebalanceos de los mismos. Y ustedes como clientes deben pedir eso. Y si los estructuran, deben tenerlos. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los 7 principios relevantes que hace la academia y la regulación
en la estructuración de un portafolio, la responsabilidad del administrador o estructurador. La metodología que hay que tener, ese diseño del policy, la calidad de los datos, que sea documentado, que haya revisión periódica de los resultados y que haya una supervisión de que esa política cumpla los objetivos de largo plazo del cliente. Eso es lo que, a grosso modo, de una manera muy resumida, es los estándares internacionales en los procesos de estructuración de un portafolio de inversión.